En este episodio de Huella de la Historia Podcast vamos a tomar la figura de José de San Martín como puntapié para iniciar la discusión sobre los proyectos de liberación de las colonias españolas en Sudamérica. Acompáñanos. Este 17 de agosto se conmemora el fallecimiento de José de San Martín, héroe máximo del Panteón Nacional. Diríamos que su figura concentra la heroicidad y el proyecto de unidad nacional que las élites burguesas necesitaban para aunar voluntades en la consolidación del Estado Nacional. La historiografía nacional encuentra en esta figura casi inmaculada una personalidad indiscutida en cada rincón de la patria que pensaban crear. El legado militar, mucho más valorado que lo intelectual, ha tenido también la facultad de borrar a los 5.200 soldados que marchaban junto a él en la odisea del cruce de los Andes. A su vez, esta gesta libertadora licúa totalmente la finalidad última de expulsión de la corona española de estos territorios. Por último, termina opacando otros proyectos alternativos de descolonización que tuvieron mayor o menor éxito, pero que igualmente explican los tiempos que se vivían a principios del siglo XIX. En nuestra revista número 4 de Huella de la Historia, Homer Freixa echaba luz sobre la conformación del Ejército de los Andes. Las estimaciones numéricas aproximan que había unos 2.500 afrodescendientes en estas tropas. Dato para nada menor si pensamos quiénes fueron los enviados al frente. Muchos de los mártires han revelado recientemente su ascendencia africana, como el caso de Sargento Cabral, hace varios años ya, o también de Remedio del Valle, una figura que parecía totalmente desconocida y que empezó a salir a la superficie en los últimos años con la oleada más feminista, si se quiere, de la actualidad. Diríamos que esta conformación racial de los ejércitos viene a expresar toda una tendencia en los ejércitos latinoamericanos y que tiene como trasfondo una distinción de clase. Anteriormente hablábamos de que la gesta sanmartiniana había venido a ocultar otras gestas libertadoras. Quizás no muchos sepan que la primera revolución de independencia en el siglo XIX fue la de Haití, en 1803. En otras circunstancias, pero no fue una revolución cualquiera, sino que fue encabezada por los esclavos africanos ante la regencia colonial francesa en la isla. A diferencia de la revolución blanca de las colonias norteamericanas, esta era una revolución negra de los oprimidos, y su triunfo vendría a cuestionar todo un régimen de explotación muy extendido en toda América Latina, a partir de la llamada Gran Trata Atlántica. En el virreinato, por ejemplo, de Nueva Granada, las réplicas de este terremoto social que se habían dado en Haití temblaban por debajo de la disputa de las élites independentistas y las élites realistas. La disputa por quedarse con estas clases sociales explotadas termina por desencadenar la reacción propia de estas masas africanas. Cansadas de ser carne de cañón, se organizan detrás de la figura de Bobs. El ejército organizado por él no fue una mera reacción violenta contra los amos, sino que contenía su propio proyecto político, basado en la igualdad social y en la abolición de la esclavitud. La gran movilización fracasó una vez que fue dado por muerto el principal caudillo que acabamos de nombrar, y no pudo lograr su continuidad después de eso. Sin embargo, toda esta necesidad por incorporar a la masa popular al proyecto independentista se refleja, por ejemplo, en la carta al editor de la Gaceta Real de Jamaica, en donde Bolívar expresa claramente en 1815 que, y cito textual, el abandono en que se nos ha dejado es el motivo que puede, en algún tiempo, desesperar al partido independiente, hasta hacerlo proclamar máximas demagógicas para atraerse a la causa popular.
Esta indiferencia, repito, es una causa inmediata que puede producir la subversión y que sin duda forzará al partido débil en algunas partes de América a adoptar medidas, las más perniciosas, pero las más necesarias para la salvación de los americanos que actualmente se hallan comprometidos en la defensa de su patria contra una persecución desconocida en todo otro país que la América española. La desesperación no escoge los medios que la sacan del peligro. Esto era lo que decía Bolívar, dejando en evidencia que la sumatoria de esas clases subalternas al proyecto independentista es producto de fuerza mayor. Pero esta incorporación no es gratuita, ya que estos sectores populares van a demandar a cambio de su apoyo la atención de sus reclamos populares. Conocemos también de sobra, y puede ser motivo para algún otro podcast, el caso del proyecto artiguista, donde básicamente se basa en la cooptación de las clases explotadas del campo, como son los gauchos, los indígenas y también los esclavos africanos, para poder contrarrestar a las élites montevideanas. Entonces, vemos cómo la incorporación de las clases subalternas al proyecto americano es una necesidad y fue la piedra de apoyo para que el movimiento emancipatorio sea una realidad. El proyecto nacional, y más ampliamente el de la Confederación Hispanoamericana, con Bolívar en particular, fue propuesto por la dirigencia revolucionaria en clara diferenciación con el modelo norteamericano o inglés. Algunas instituciones de estas democracias burguesas triunfantes fueron adoptadas y cabe recordar que el modelo imperante en Europa era el del absolutismo monárquico. Vemos entonces cómo los proyectos de Moreno, de Monteagudo, de O'Higgins, de San Martín, de Sucre y de Bolívar fueron combatiendo en sus espacios a las tendencias federalistas cuando se intentó adaptar a las estrechas circunscripciones en que se iban afirmando los gobiernos americanos esta tendencia. A lo que apuntaban era más que una federación, una confederación americana, donde los libertadores tenían en mente como eje central de sus batallas poder centralizar los gobiernos establecidos en cada una de las regiones geográficas y que pudieran participar de una confederación de naciones a nivel global, a nivel hispanoamericana, que constituyeron los parámetros en que se desplegaba, digamos, el pensamiento y la práctica máxima de esta dirigencia revolucionaria que buscaba, digamos, evitar una creación de republiquetas fragmentadas o, digamos, en términos más modernos, una balcanización del territorio. La expresión máxima del proyecto confederacionista se dio en el año 1826 con la convocatoria al Congreso de Panamá, donde se habrían de sentar las bases de una experiencia que duró demasiado poco, pero que planteaba sentar las bases de la unidad nacional de cada uno de los países participantes para poder así formar parte de un foro americano confederado. Este fue uno de los grandes sueños que tenía Simón Bolívar. Por último, y para concluir este podcast, quiero volver un poco a San Martín. Si observamos la trayectoria política, podemos ver que su propuesta para el Congreso de 1816 es la de la conformación de una monarquía parlamentaria al estilo inglés. Luego de su exilio vemos cómo fue acogido por la monarquía francesa, también parlamentaria y teniendo ciertos contactos con círculos de poder en aquel país europeo. En este sentido observamos cómo el problema para San Martín no es tanto la monarquía en sí, sino el régimen feudal. Una monarquía parlamentaria que acepte los derechos de propiedad y el desarrollo de burgués no sería un gran problema para la filosofía o la forma de ver la política para este prócer. La importancia del orden y de las jerarquías para él son importantísimas. Y para esto basta ver su reacción ante las revueltas parisinas de 1848. San Martín tiene muy claro quién es quién en el tablero social.
sabe que lograr la dominación sobre las clases subalternas es indispensable. Y por lo tanto, el régimen que sea más apto para lograr la dominación burguesa y la sumisión del proletariado naciente es el destino final de la conformación del Estado. Sin la hegemonización burguesa de la liberación americana y sin la extirpación del antiguo régimen, hubiera sido imposible poder sentar las bases para la acumulación capitalista. Terminamos este episodio de Huella de la Historia Podcast, invitándolos como siempre a suscribirse a nuestro canal para escuchar las próximas emisiones antes que nadie. Si les gustó, les invitamos también a dejar un like y compartir este podcast, y no se olviden de dejarnos comentarios para seguir ampliando el debate. Hasta la próxima.